el título del día de hoy, que se llama La clave para tu victoria. Eso es lo que voy a compartirles el día de hoy de parte del Señor. ¿Y cuántos quieren tener siempre victorias? ¿Y cuántos quieren tener derrotas y derrotas y derrotas? Pues no, ¿verdad? Queremos la victoria. Y aquí vamos a ver unas claves para tener la victoria. Ayer en esta película había una parte que me llamó mucho la atención otra vez, cuando algunos se han de acordar si la acaban de ver, pero le pregunta la señora Clara a la otra chica cómo le gusta su café. ¿A cuántos les gusta el café bien caliente? A ver, alce la mano. ¿A cuántos les gusta el café frío? Porque también hay el frappuccino, no sé, todo eso, ¿no? No sé cómo se llama, creo que sí, smoothies, no sé, de café. ¿Y a cuántos les gusta el café tibio? Ni frío ni caliente, ¿verdad? Pues bueno, si se dan cuenta fueron pocos, porque la mayoría es o frío o caliente, ¿no? Esa pregunta se le hacía la señora, que ya era de edad avanzada, a la otra chica, y ella le decía que le gustaba su café caliente, pero le sirve una taza de café tibia. No sé si se acuerdan. A mí me llamó mucho la atención porque desde ahí otra vez el Espíritu Santo empezó a hablar muchas cosas a mi vida. Y la señora que se dedica a vender casas le dice, ¿por qué me serviste una taza de café tibia? Y hasta como que la escupe, ¿no? Le dice, no me gustó. Y le dice, no, pues no sé, ¿no? Y ella sí tenía una taza de café bien caliente. ¿A cuántos ya se les antojó el café? Un cafecito bien caliente para despertar, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que después de esta pregunta, ella le dice, ¿cómo está tu vida de oración? Y ahí empieza toda esta trama de la película hablando de la oración. Le dice, ¿cómo está tu vida de oración? Y le dice ella, pues yo creo que está bien. Y entonces empieza a ministrarla a través del café. Ella entendiendo que su vida no nada más de oración, sino vida cristiana, estaba siendo como ese café que le habían servido, que era tibio. Y la señora mayor, pues su café estaba bien hirviendo, pero porque era una guerrera también de oración, entonces se comparaba con eso. Y me ponía a pensar en esta imagen que nos muestra la película, y quisiera que vayamos adentrándonos un poquito a la palabra, porque viene una clave bien importante de este punto en Apocalipsis 3, 14, 22. Hay un mensaje que se manda a las iglesias. Recuerden que en Apocalipsis hay mensajes a varias iglesias, y en Apocalipsis 3, 14, 22 hay un mensaje que el Señor manda a la iglesia de Laodicea. Repite conmigo, iglesia de Laodicea. Y vamos a leer del 14 al 22 porque quiero que esta parte nos introduzca todo lo que vamos a ver. Es parte clave de las victorias que vamos a tener. Dice, escribe al ángel en la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dios le está hablando ahí directamente a la iglesia. Fíjense cómo dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y después le dice, ojalá fueses frío o caliente. ¿Cuántos se acuerdan de este pasaje cuando nos dicen, tienes que ser frío o caliente, ¿verdad? Y el siguiente versículo es fuerte. Ahorita vamos a ir regresando a algunos versículos, pero quiero que lo leamos todo. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice que va a hacer? Te vomitaré de mi boca. ¿A cuántos se les hace fuerte esta palabra? No, hombre, o sea, yo ya lo había leído, créanme, ustedes seguramente también, pero en este tiempo que estaba leyendo esto dije, qué fuerte que él dice que ahí vomita. Es cuando decimos a los tibios los vomita. Pero fíjense qué pasó, dice el 17, porque tú dices, yo soy rico
y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Todo eso le está diciendo el Señor a la iglesia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el último dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oídos para oír toda esta palabra hoy? Amén, en el nombre de Jesús. Yo me ponía a meditar, entonces yo decía, bueno, vamos a regresar al 14 otra vez, al 16, donde le dice: conozco tus obras, eres tibio y no frío ni caliente. Fíjense bien, les voy a contar un poco por qué el Señor le estaba diciendo esto a la iglesia. No era por casualidad, y él obviamente les estaba hablando a las obras, pero esta iglesia tenía un particular. Estaba situada en un valle. Estaba situada en un valle entre montañas. Imagínense la iglesia de la Odisea entre un valle, entre montañas. En ese valle, esta iglesia no podía recibir agua directamente porque estaba en un valle. Entonces tenía que recibir agua de las montañas. Tenían ahí montañas, y de las montañas recibían agua helada, porque acuérdense que en las montañas se derrite la nieve y baja agua, ¿verdad? Entonces ellos tenían riquezas. Era una iglesia que tenía muchas riquezas. Era una ciudad que era rica, que había banqueros, había gente preparada, gente que tenía recursos, profesionistas, etcétera. Y ellos hicieron acueductos desde las montañas para que bajara el agua hasta el valle. Y había otro acueducto que venía de dicen que es de un manantial donde emanaba agua bien caliente. Y de ahí, el agua bien caliente, ustedes no sé si han ido a algún balneario donde el agua nace caliente y es como con azufre. ¿Cuántos han ido? Y huele el agua, ¿no? O sea, está rico meterse como a no sé cuántos grados, como a 35, pero no aguantas ni 10 minutos y el agua huele a azufre. Bueno, pues así era el agua que venía de ese acueducto donde ellos tenían que tomar agua para nutrir a toda la Odisea. Entonces pasaba algo súper importante. Mientras bajaba el agua de la montaña helada, llegaba a la Odisea tibia. Y mientras venía el agua del manantial calientísimo, llegaba a la Odisea tibia también. Y esa agua no se podía beber. El agua tibia no se podía beber porque ya traía calcio, solidificaciones, etcétera. Entonces imagínense qué contradicción, que era una ciudad muy rica, había banqueros, profesionistas, etcétera, pero el agua que les estaba llegando no les nutría. Era un agua que escupían ellos mismos, que a veces vomitaban esa agua, porque imagínense beber el agua de azufre y aparte con sedimentos, es algo amargo, ¿verdad? Esa agua, ¿a quién se le antoja el agua de azufre? Por ahí unos hemos ido ahí a Lourdes y ahí tienen una fuente donde está saliendo el agua y el Señor te dice, bébele un poquito. No, está súper fuerte, azufrosa, sabe muy mal, pero dicen que es medicinal, pero bueno. Entonces, pero no te aguantas ni un traguito. Entonces esta iglesia estaba recibiendo agua tibia que no servía para nada y aparte agua amarga. Y por eso
el Señor está haciéndoles esta alegoría porque ellos saben de qué está hablando el Señor cuando les dice eres tibio. Saben que lo tibio lo vomitaban. Por eso ellos entendían cuando el Señor les dijo, te vomitaré de mi boca. Pero ellos estaban siendo una iglesia que no se decidía por Jesús y que estaba trabajando de manera aún autosuficiente. Esa es una de las primeras claves de la Odisea, por lo cual el Señor le está diciendo que son tibios. Tibios les dice cuando empiezan a ser autosuficientes. Y luego pasó algo bien interesante en la Odisea que marcaba su autosuficiencia. Hubo un terremoto después de Cristo y el gobierno de Roma les dijo que les quería ayudar a reconstruir la ciudad. Imagínense que hay un terremoto, se derrumba todo y el gobierno de Roma les dice, es como cuando el gobierno empieza a rescatar Guerrero, Chiapas y todo eso, y va la ayuda y pues se dejan ayudar, ¿verdad? Pues la Odisea, la iglesia de la Odisea y todos los que vivían ahí le dijeron al gobierno de Roma, no queremos tu ayuda, tenemos dinero, nosotros vamos a reconstruir la ciudad. Y pues rechazaron la ayuda, ¿verdad? Volvían a ser autosuficientes. Repite ahí al que está al lado tuyo, autosuficiente. ¿Cuántos a veces han sido autosuficientes? Que dicen, yo las puedo, yo sé, yo tengo ideas, yo soy profesionista, yo la he hecho, yo ya sé este camino. Y empezamos a ser independientes de Dios. Eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de la Odisea. Y fue el primer terremoto y el Señor pues les dio chance, ¿verdad? Pero todavía pasaron otros 40 años, en el año 60 después de Cristo, y volvió otro terremoto a la Odisea. Ustedes saben que de la tierra solamente el Señor sabe cuándo envía una tempestad, una lluvia, un diluvio, un terremoto, etcétera. Pues era el año 60 y otra vez hubo un terremoto 40 años después. Y nuevamente el gobierno de Roma les dijo, te voy a ayudar a reconstruir la ciudad. ¿Y qué creen que dijo la Odisea? ¿Qué piensan? ¿Quién piensa que sí? A ver, alce la mano. Poquitos. ¿Quién piensa que no? Que negaron la ayuda. La mayoría. Muy bien. Negaron la ayuda. Otra vez dijeron, no necesitamos ayuda, podemos solos, tenemos riquezas, tenemos todo lo necesario para reconstruir la ciudad. Y era una segunda llamada de atención. Fíjese cómo el Señor no nada más trabaja en lo espiritual en nosotros, trabaja en nuestro día a día. Estamos hablando de cosas materiales, de cosas de profesionistas, de riquezas, de dinero, etcétera. Y el Señor estaba trabajando en un área del día a día de las personas. Y aún así ellos querían ser autosuficientes y hacer como ellos decidían las cosas, ¿no? De ahí viene una palabra súper importante del nombre de la Odisea. Les voy a decir la palabra, el nombre que se le dio a esta parte del mundo, a esta ciudad, venía principalmente de la esposa del rey que se llamaba Laódice, pero Laos significa gente y dique significa decisión. O sea que por causa de ese nombre, esta palabra significa gente que toma sus propias decisiones. Y a mí me llegó muchísimo esto porque a veces podemos decir, Señor, necesito, ayúdame, y a veces oramos, pero no sabemos si estamos orando con un café bien caliente o un café tibio o un café frío, ¿verdad? Y entonces oramos, viene una respuesta, viene la ayuda y no nos gusta la manera en que nos van a ayudar. Entonces decimos, mejor yo con mi propia decisión, yo tengo una mejor idea, ¿no? Y empezamos a caminar con nuestras propias decisiones. ¿A cuántos les ha pasado eso? Yo les estoy diciendo algo que me está ministrando a mí, no crean que les estoy juzgando, no, para nada. Es algo que
que el Señor me está ministrando en este tiempo, porque podemos decir, Señor, sí hago tu voluntad, pero a veces la voluntad de Dios no es fácil seguir, no es fácil obedecer y preferimos el camino que creemos que es mejor porque ya tenemos experiencia o porque somos profesionistas o porque lo podemos hacer simplemente y nos volvemos autosuficientes. Vuelvo a repetirle a la persona que esté ahí al lado. Autosuficiente. Nos volvemos autosuficientes. Entonces la Odisea, recuerden que significa gente que toma sus propias decisiones de acuerdo al diccionario Strong. Y esta iglesia entonces tenía necesidad del Señor, tenía necesidad de ayuda, pero decidió avanzar sola. Y entonces el Señor no puede avanzar así. El Señor dice, a ver, o te decides porque no me sigues, o te decides por seguirme con todo, pero no a medias, ¿verdad? Ellos venían entonces tibios. Ellos decían, sí, Señor, pues sí creemos en ti. Ya les habían predicado, ya habían recibido la palabra, creían en el Señor, etcétera, pero seguían tomando sus propias decisiones. Seguían haciendo las cosas a su manera, creyendo que estaban bien y que podían sostenerlo. Y es insostenible. Puede ser que tú digas, pues yo la verdad me decido 100% por hacer mi voluntad, y eso sería la parte fría, ¿no? Me decido hacer mi voluntad y mejor me alejo porque yo creo que voy a tener mis propias decisiones y va a funcionar. O decido obedecer al Señor conforme Él quiere que sean las cosas, y pues aunque no me guste, ¿verdad? Aunque sea algo que no me guste, que va a venir, que sé que me va a costar, pero prefiero hacerlo así a que estar en medio como la iglesia de la Odisea. ¿Cuántos se han encontrado en este lugar? ¿Ya les está haciendo un poquito? ¿Cuántos han estado así entre decido hacer lo que yo quiero o hago la voluntad de Dios? Y miren, muchas veces el Señor pone personas, pone por ejemplo a los pastores, pone gente que te dice, oye, a lo mejor venimos, que es raro, pero que deberíamos de hacer muy seguido. Venimos a una administración, pedimos un consejo, tenemos un problema y a lo mejor los pastores o los líderes que te están ministrando te dicen, oye, pues mira, ora, pídele al Señor dirección, vemos que es por aquí, ¿no? Y le decimos, sí, bueno, gracias, lloramos y nos quebrantamos y todo. Y pasan 3 días y hacemos lo contrario. ¿A cuánto les ha pasado eso? Pasan 3 días y no sabes por qué, pero ya estás haciendo tu propia voluntad otra vez, ¿no? Y la verdad, nuestros pastores, y yo creo que todos los pastores, Dios les da mucha paciencia con nosotros, mucha paciencia, porque a veces hacemos nuestra propia voluntad, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el Señor le da mucha paciencia a los pastores? No, hombre, por eso les decía al inicio, oren por ellos, porque de verdad sí se necesita paciencia, sabiduría, consejo, etcétera. Entonces, acabamos haciendo nuestra voluntad, pero eso no es todo. Hacemos nuestra voluntad, pero seguimos diciendo, sí, Señor, sí te obedezco, sí, Señor, úsame, envíame a mí, heme aquí, todo eso que nos gusta decir, porque lo decimos, pero al final hacemos nuestra voluntad, ¿no? Señor te dice, hazlo de esta manera. Sí, Señor, envíame. Por ejemplo, no sé, vamos a imaginar, estoy poniendo algo hipotético. Envíame, dicen mucho este ejemplo cuando misiones, ¿no? Que quieres orar porque vayas a evangelizar y eso, y estás orando, Señor, envíame a mí a evangelizar a China, a Turquía, a no sé, a España, y ya empezamos a decir, Señor, sí, úsame. Y el Señor te dice, ok, te envío a Peñasco, ¿no? Por ejemplo, no sé, a Semilla Nueva. ¿Cuántos saben que está ahí Semilla Nueva y es una bendición? Denle un fuerte aplauso al Señor por Semilla Nueva. Fuerte. ¿Cuántos se gozan por Semilla Nueva? En serio. Gloria a Dios. Pero bueno,
Vamos a pensar que el Señor nos dice, vayan a, ve a Semilla Nueva. Ay, Señor, pues como que me queda lejos, tengo que tomar 3 camiones porque vivo hasta Pozos. Bueno, yo ahora vivo hasta Pozos. Vivo hasta Pozos y voy a hacer como 1 hora y media. Y entonces ahí empezamos a tomar nuestras propias decisiones. El Señor ya te dice, ok, me estás pidiendo que quieres ir a llevar la palabra, te envío, porque acuérdese que el Espíritu Santo filtra todas nuestras oraciones. Cuando llegan a Dios, el Señor escuchó, envíame a compartir la palabra. Ya no escuchó que a China, que a Egipto, que a donde quieras, ¿no? Porque Él, lo importante es compartir la palabra. Y Él, en su soberanía, en su perfección, nos envía a Semilla Nueva. Estoy dando un ejemplo, no les estoy diciendo porque cada quien sabe a dónde los envía el Señor. Pero decimos no y no vamos. Y entonces, ¿el Señor nos dijo qué hacer o no nos dijo qué hacer? Y decidimos que mejor voy a compartir a Pozos. Bueno, si vives en Pozos, mejor voy a Pozos. No es malo porque hay un evangelismo en Pozos. Pero, ¿y si el Señor viviendo en Pozos te envía Semilla Nueva? ¿Qué va a pasar? Es ahí donde empieza la tibieza. ¿Sí me explico? O sea, este ejemplo es muy claro porque nos puede pasar todos los días en varias áreas de nuestra vida. Nos puede pasar que sí hacemos las cosas, pero a nuestra manera. Es decir, sí fui a evangelizar, pero me fui a Pozos y no me fui a Semilla Nueva. Y a lo mejor en Semilla Nueva el Señor quería pulir mi carácter, darme una persona nueva, no sé, compartir con familias. No sabemos qué es lo que el Señor nos tiene preparado en su soberanía, pero lo importante es obedecer a la manera de Dios. Entonces, por eso hay que quitar toda autosuficiencia. Y ahora va a decirle al que está ahí al lado, hay que dejar la autosuficiencia. Dígale ahí a la persona que tiene al lado, hay que dejar la autosuficiencia. ¿Cuántos quieren dejar la autosuficiencia? Amén. Pues bueno, entonces una parte para dejar la autosuficiencia viene primeramente por la oración. A través de la oración es como vamos a recibir verdaderamente dirección. Y a mí me llama mucho la atención la película de ayer nuevamente porque va bien ligada a todo esto, porque la señora, la mamá, la trabajadora tenía muchos problemas en su casa, tenía muchos problemas con su esposo, pero fíjense, yo la verdad los comparo con la Odisea porque tenían riqueza. El señor era un vendedor, le iba súper bien, creo que era uno de los mejores vendedores, le daban bonos y bonos y bonos, tenían una casa gigante, no les faltaba nada material, pero entre ellos se peleaban en todo tiempo, se peleaban y la hija, que era una hija pequeña, ya ni quería estar en la mesa con ellos, tenían un mal ambiente familiar y todo eso. Y ella peleaba con su esposo y quería ganar la batalla atacando al esposo y él mintiéndole a la esposa, mintiendo en el trabajo y todo, pero al final iban a la iglesia, porque ahí pasa la escena en que iban a la iglesia y se sentaban y alababan al Señor y veían a la gente, pero en la iglesia el Señor ya estaba viendo a otras mujeres, o sea, casos de la vida real de la iglesia, ¿verdad? Pero entonces ellos estaban haciendo las cosas a su manera porque iban al sermón, el Señor les hablaba tal vez en el sermón, pero ellos salían y hacían su voluntad y resolvían de la manera que ellos querían hacer. Entonces el Señor le pone a esta persona, a la mujer, a la señora de guerra, y ella le dice, tu guerra no está con tu esposo. ¿Cuántos se acuerdan esa palabra? La guerra que estás pasando ahorita no está con las personas con las que estás viviendo o conviviendo, porque es ahí donde nuevamente el enemigo nos gana. Y pensamos que las personas que están a nuestro alrededor, el papá, la mamá, el vecino, el pastor, el líder, el amigo, son nuestros enemigos.
por cualquier cosa, porque no nos gusta lo que pasó, porque no nos gusta que nos digan, porque etcétera, ¿no? Y en ese sentido empezamos otra vez con la autosuficiencia, pero el verdadero enemigo, ¿quién es? Satanás es el verdadero enemigo. Vamos rápidamente a Efesios 6. No es 6, a ver, déjate digo. Sí, Efesios 6, 10, 18. Desde el 10, perdón, 6, 10, Efesios 6, 10. Vimos ya primero que no debemos ser tibios, sino calientes o fríos. Bueno, de plano, si tú ya dices, yo me decido por hacer mi voluntad, es mejor ser frío o ser caliente, así como en la oración, ¿verdad? Fiel a Dios y seguir su voluntad. Pero dice en Efesios 6, 10, vamos a leer, no sé si tienen la de Palabra de Dios para Todos, la PDT. Efesios 6, 10. Entonces me equivoqué. A ver, dale al 11. No, sí es. Ok. Vamos a ver desde el 11. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Y el 12 nos recuerda contra quién es nuestra lucha en todo tiempo. Dice, nuestra lucha no es contra seres humanos. Acuérdense de que otras versiones dice contra carne ni sangre, pero me gustó esta versión porque lo pone muy claro. La lucha no es contra los seres humanos, ni por más que mal que se porte tu jefe en el trabajo, ni por más mal que la estés pasando con tu esposo o tu esposa, ni por más mal que le estés pasando con tus hijos y son rebeldes y se fueron de la casa, etcétera. No es la lucha contra ellos, sino contra quién dice aquí. Gobernantes, autoridades, poderes del mundo oscuro y fuerzas espirituales malignas del cielo. ¿Cuántos creen esta palabra? Que no es la lucha con el que está al lado, sino con todas las tinieblas y la oscuridad. Y a veces desperdiciamos nuestra fuerza luchando contra seres humanos, que es la primera parte que vimos. Y nuestra lucha no es contra los seres humanos por nada que pase, ni por la más mala persona que pase, sino contra las tinieblas. Entonces, dice que para vencer, entonces tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Y viene ahí, por esa razón, vístanse con toda la ¿qué? Armadura de Dios. Dile al que está ahí a tu lado, vístete de la armadura de Dios. Y fíjense por qué dice que nos vistamos con la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. ¿Cuántos creen esta palabra? Es verdadera. Entonces, si de pronto otra vez caemos, porque caemos en el trabajo, a lo mejor desesperarnos con las personas que están con nosotros, pero por nuestro propio carácter, ya no son las personas que están enfrente, ni cómo se estén comportando las personas que tienes al lado, aún sea tu esposo y vivas diario con él o tu esposa. Es nosotros. ¿Qué hay en nosotros y cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo? ¿Está siendo una vida fría, tibia o caliente? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Acuérdense de esta parte de la película en donde el Señor se fue a un viaje, conoció a una mujer, por ahí le texteó, ya le iba a ser infiel a su esposa. La esposa lo descubre por un mensaje, porque acuérdense que todo sale a la luz, nada puede ser oculto para el Señor. Pero él, cuando llega a su casa, no le pelea a la esposa nada, y hasta se saca de onda porque él ve el mensaje de que ya había descubierto que había salido con una mujer. Y la esposa
aprendió a no decir nada y a vestirse con la armadura de Dios, se decidió rápidamente a ser transformada, a vestirse de la armadura, saber que su guerra no era contra su esposo o contra su familia, sino contra Satanás. Y entonces empezó a usar sus fuerzas de la manera correcta, porque de verdad es cansado cuando tratamos de cambiar a las personas o tratamos de que las personas hagan conforme a nuestro parecer. Es cansado. ¿Cuántos se han cansado en su casa? Que dicen, no, ya no puedo. Mire, ya le dije, no sé, un ejemplo. Ya le dije a mi esposo que no deje tirada los calcetines y los vuelve a tirar. Y, oye, ¿por qué no tiras? ¿Por qué sigues tirando los calcetines, no? O no sé, la esposa, algo. Y empezamos a tener esas luchas, pero pueden ser peores, como la que les dije de infidelidad, etcétera. Pero al final la lucha no está ahí, la lucha está con las tinieblas. Y a mí me llamó mucho la atención que esta mujer no dijo, ya mi esposo se fue de viaje y quería estar con otra mujer, yo ya me voy a divorciar. No dijo eso. Dijo, voy a recuperar mi matrimonio. Y se puso entonces a pelear contra el enemigo. Empezó a invertir el tiempo contra el enemigo. Y esta persona tiene una cita con la señora grande, y cuando llega con la señora grande para aprender a orar, se la pasa quejándose de su esposa. No, que mi esposo me hizo, que mi esposo me dijo, que mi esposo no sé qué. ¿A cuánto les ha pasado que viene la queja luego? En cualquier cosa, yo estoy poniendo ese ejemplo, pero nos quejamos del trabajo, nos quejamos de la misma iglesia, del ministerio, de los hermanos, de los hijos, de todo nos quejamos, ¿no? Y viene la queja. Pero la señora le dice, oye, ¿cuánto tiempo más te vas a estar quejando? Ya llevas 15 minutos, ¿no? Y la detiene. Le dice, no, ya párale ahí, ya párale, porque tenemos 1 hora y ya llevas 15 quejándote. Le dice, oye, pero es que no sabes. Dice, no, sí sé, pero ¿cuánto tiempo más te vas a quejar? Y le dice, pues entonces, ¿a qué vine, no? Se quería desahogar, pero no era la manera correcta. Eso también me impacta mucho. O sea, sí nos podemos desahogar, pero ¿en qué estamos enfocando el tiempo? Y entonces le dice que la guerra es justamente en la oración. Le dijo, ¿cuánto has orado por tu esposo? ¿Cuánto has orado por tu casa? Dice, no, sí oro. ¿Qué dice? Señor, guarda a mi esposo. Y ya, 3 segundos, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo has invertido en orar? Ese es una de las claves más grandes para tener la victoria. Invertir tiempo en la oración. ¿Cuántos han invertido tiempo en orar por su familia? Así diario, que digan, yo oro día, noche, tarde por el esposo, por los hijos, por ¿cuántos? A ver, alce la mano. ¿Y cuántos han también caído en hacerlo a su manera, en decirle, ya no hagas esto, ya no te comportes así? ¿Cuántos han caído en eso? Yo hasta alzo las 2 manos y los pies, ¿verdad? Porque hemos caído en la autosuficiencia. La clave, Dios nos está diciendo el día de hoy, que es la oración. No resolvernos con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Y entonces invertir tiempo en la oración. Yo quisiera que anoten una frase que dijo Billy Graham. Acuérdense que Billy Graham fue uno de esos hombres de fe que pues ya partió con el Señor, pero nos dejó un legado. Y dice esta frase, a ver si me la pueden anotar ahí arriba también. Dice, para lograr que las naciones vuelvan a estar de pie, primero debemos caer nosotros sobre nuestras rodillas. Para lograr que las naciones vuelvan a estar de pie, primero debemos caer nosotros sobre nuestras rodillas. Así dice esta frase. ¿Cuántos creen esta frase? ¿Por qué viene esto? Porque al igual que con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos, las personas del trabajo, también juzgamos y criticamos el país donde vivimos, la presidenta y el gobierno, y mira ahora lo que está pasando con el rancho, y empezamos a hablar y empezamos a quejarnos y quejarnos y quejarnos.
Pero dice aquí, para lograr que las naciones vuelvan a estar de pie, primero debemos caer nosotros sobre nuestras rodillas. O sea, tenemos que invertir tiempo de oración, ¿verdad? Para ver una transformación. No es juzgando ni quejándonos, sino invirtiendo tiempo de oración, y entonces vamos a poder ver este resultado. Por eso es importante saber contra quién está nuestra guerra y cómo vamos a vencer al enemigo. El enemigo lo vamos a vencer con la oración. Dígale ahí al que está al lado, vas a vencer con la oración. Y a lo mejor tú dices, no, es que yo ya en 10 minutos orando me duermo. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me da risa porque en la película sale eso de que llega la señora a su cuarto, se sienta y no pasa ni 3 minutos y ya está comiendo papitas, ya se llevó 2 cocas, se está limpiando los zapatos, se dio cuenta de que huelen mal sus zapatos y todo eso. Y no podía orar ni 5 minutos porque todo le distraía alrededor. Le distraía la ropa, el que olía mal sus zapatos, la coca, se fue por unas papas, por un sillón, por otro. Y total que mejor se quedó ahí dormida y no oró. No sé ni cuánto habrá orado, pero no oró. Y entonces no le estaba funcionando, pero la oración, recuerden que es un músculo, es como un músculo que hay que estar ejercitando. Hay que estar ejercitando porque si no te desgastas más peleando que orando. Y el Señor te va a dar la victoria orando en lugar de peleando. ¿Cuántos lo creen? No vale la pena pelear ni porque te rompieron la taza, ni porque te chocaron el coche, nada. Porque la lucha no está ahí, la lucha está contra Satanás. Imagínate que te chocan el coche, ya te enojas con la persona que manejó, tu tío, tu primo, tu esposa, y la lucha no estaba ahí. El enemigo está tratando de atentar con las vidas. Entonces te pones a pelear con la esposa. Te dije que no, que yo iba a manejar, que porque ya era tarde. Y empiezan a hacer un caos, ¿verdad? De pelea. Se pelean, se dejan de hablar, se gritan, la esposa llora, sale corriendo. ¿Cuántos les ha pasado esas escenas? De que ya hasta se quieren divorciar también, ¿no? Cuando el verdadero enemigo estaba atentando contra sus vidas. Entonces, ¿qué tenías que hacer en ese momento? Detener. Algo está pasando en lo espiritual. El enemigo quiere atacar nuestras vidas. Hay que reprender. Y te levantas en el nombre de Jesús. Fuera espíritu de muerte, fuera espíritu de enfermedad. No vas a tocar mi familia. Pero la realidad es que no lo hacemos así y caemos en la carne y peleamos. Y la verdadera guerra está contra principados, potestades, huestes de maldad de las regiones celestes, y se vence por medio de la oración. Entonces, algo muy interesante le pasó a esta persona. Vamos a ir aterrizando un poquito más profundo. Ya vimos, recapitulando, que tenemos que ser calientes o tibios. No, ¿cuántos quieren ser tibios? Ya no alcen su mano. Y número 2, tenemos que vencer por medio de la oración, no por medio de nuestras peleas, ni de regañar a nadie, sino orando más tiempo. Y dejar de ser ¿auto qué? Autosuficientes. ¿A cuántos les sirve que de verdad estos 3 puntos que vamos ahorita, cuánto les está sirviendo? Muy bien, vamos al cuarto punto. El cuarto punto es rendirnos. Rendirnos. A veces, fíjense cómo dice Hebreos 4:16. Vamos a leer Hebreos 4:16. Uy, me voy a apurar porque ya me quedan 5 minutos, no inventen. Bueno, Hebreos 4:16 dice: entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos.
Repitan lo último, ayudarnos cuando lo necesitemos. Y a mí me llamó mucho la atención una frase que dice, ¿cuán dispuesto estás a buscar la ayuda de Dios en primer lugar cuando te encuentras en problemas? ¿Cuán dispuesto estás a buscar la ayuda de Dios en primer lugar? En primer lugar, antes de ir con el amigo, el vecino, el compadre, antes de todo eso o de hacerlo tú solo, ¿estás dispuesto a ir a buscar la ayuda de Dios? Normalmente lo hacemos hasta que agotamos todos los demás recursos porque ya nos las sabemos y somos profesionales, ¿verdad? En resolver las cosas. Pero para rendirnos tenemos que buscar primeramente la ayuda de Dios. Ustedes evalúense. ¿Estás dispuesto a buscar la ayuda de Dios en primer lugar? ¿Es probable o improbable o a veces lo haces? Eso tendrían ustedes que evaluarlo. Pero aquí necesitamos primeramente rendirnos y decirle al Señor, Señor, yo no puedo. Yo no puedo en esta situación. Yo no puedo con este peso. Yo no puedo con lo que está pasando. Aún sea muy simple lo que tal vez creas que se tiene que resolver, el Señor quiere que nos hagamos dependientes de Él en todo tiempo. Que quitemos la autosuficiencia y que nos hagamos dependientes de Él y que nos dejemos ayudar. Dile al que está ahí a tu lado, el Señor quiere que dependas de Él. El Señor quiere que dependas de Él. Y entonces tenemos que decirle al Señor, sí quiero rendirme a ti. Y lo primero que pasa en esta parte de la película es que la señora se rinde, dice yo no puedo, te necesito. Después contagia a su esposo por la manera en que ella actúa y su esposo también se rinde y dice yo ya no puedo, necesito a Cristo. ¿A cuántos les ha pasado eso que dicen yo ya no puedo, necesito a Cristo? Pero a veces, ¿saben qué pasa? Eso lo hacemos cuando ya no hay de otra. Cuando ya estamos bien cansados, cuando ya vinimos a 30 citas con los pastores y seguimos yendo con los líderes, pero seguimos haciendo nuestra voluntad y peleándonos y haciendo nuestra situación. Entonces, sí, ya después de todo eso, decimos, Señor, ya no puedo. Pero ya cuando estamos súper cansados, ya no nos queda otro recurso. Pero el Señor no quiere que vivamos así. El Señor quiere que vivamos dependientes de Él siempre. Que cuando tengamos un problema, cuando tengamos una dificultad, cuando tengamos algo que resolver, luego levantemos la mano. Señor, no puedo. Aún pareciera que nos estamos humillando, ¿no? Pareciera que estamos quitando el orgullo. Señor va a decir, ¿cómo no puedes? Pues si ya no eres un bebé. A lo mejor eso nos han inculcado. Es que tú puedes, ¿no? Tú puedes. Pero con Dios es diferente. Con Dios es, Señor, yo no puedo resolver esta situación. Tú sí la puedes resolver. Y nos arrodillamos, levantamos nuestras manos y en ese momento recibimos dirección, recibimos paz, recibimos gozo, que es lo que el enemigo te quiere robar. Fíjate bien todo lo que el enemigo te quiere robar. El enemigo quiere robar tu matrimonio, el enemigo quiere robar tu familia, el enemigo quiere robar tu gozo, quiere que no te goces con el Señor. Y el enemigo quiere robar todo. Nos engaña a veces de ciertas maneras. Pero el Señor nos dice, la única clave es que todos los días te rindas a mí. Todos los días. No puede haber un día en que despertemos y digamos, yo ya me voy a trabajar, yo puedo porque ya sé qué voy a hacer. No, porque va a venir algo en donde vamos a acabar mal. O vamos a pelear con alguien o le vamos a hablar mal a alguien. Necesitamos decirle a Dios, no puedo, me rindo a ti. Y necesitamos por eso estar orando constantemente. Entonces, vemos estas 4 cosas. Vamos a hacer un resumen porque ya se acabó el tiempo. Pero recuerden, no somos
tibios, o calientes o fríos, ¿verdad? Número 2, la lucha no es contra las personas que tengo al lado, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, no con el que tengo al lado. Número 3, quitar toda ¿qué? Suficiencia. Y número 4, rendirse a Dios en oración. Rendirnos a Dios en oración. Vamos a ir poniéndonos de pie para ministrar en este tiempo. No sé si por ahí está alguien de la alabanza, pero vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor, ¿cuántos quieren rendirse al Señor nuevamente en este tiempo? ¿Cuántos dicen, yo necesito, me urge, porque he hecho las cosas a mi manera, pero necesito rendirme a Dios? Si me ayudan ahí con las luces, por favor. Vamos a decirle, porque yo sé que es el Señor hablando a nuestras vidas en esta tarde. No dejes pasar esta oportunidad. Tal vez solo agarraste 5 minutos de la prédica, no importa. No importa si los otros 40 minutos estabas pensando en los frijoles de la casa, no importa. Simplemente hoy el Señor quiere que nos rindamos a Él y le digamos, Señor, yo no puedo solo. No puedo ser autosuficiente. Me ha ido bien, nadie lo niega. A la iglesia de la Odisea le iba bien, tenía riquezas, estaba construyendo todo, pero era autosuficiente. Y al Señor no le agradó que fuera autosuficiente. Querían, y el Señor quiere que dependamos de Él en todo tiempo.